hasta allá, hasta Los Cabos, ¿verdad? Que esta transmisión, esta reunión es transmitida hasta allá. Y pues preparen sus corazones porque tenemos una preciosa enseñanza de parte del Señor por medio de nuestro pastor Hugo Treviño. Muy buenos días. De hecho, a los de la alabanza les digo que ya no usen este micrófono, estoy un poco acatarrado, entonces si quieren descansar un rato, úsenlo, si no, pónganlo aparte. Bien, pues estamos en nuestra serie de estudiando el libro de San Juan. Ya estamos en el capítulo 2, en la segunda parte. Vamos a ver versículos 13 al 25 y el tema es la limpieza del templo. La limpieza del templo. Como preámbulo, durante la Pascua, los judíos ofrecían en sacrificio corderos y palomas como un rito establecido por Dios para limpieza de sus pecados. O sea, esos animales fungían como un sustituto por la que la paga del pecado es muerte. Entonces, en lugar de morir la persona, ofrecían en sacrificio a estos animales. Y todo judío varón debía cumplir con este rito, sin importar qué tan lejos viviese de Jerusalén, qué tan lejos viviera del templo. Y por ello la población de Jerusalén durante ese tiempo crecía de unas 250,000 personas a más de 2,5 millones de personas, porque venían desde Irak, venían desde Egipto, venían desde todas partes del mundo conocido para ofrecer sus sacrificios. Y muchos de los peregrinos no podían traer consigo sus ofrendas, porque pues venían de lejos, o eran agricultores, o eran comerciantes, y la ofrenda, el animal que se tenía que entregar, tenía que ser perfecto y sin mancha, que era un preámbulo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que tenían que llegar a la ciudad y comprarlo. Ahora, el problema era que cuando llegaban a la ciudad, los sacerdotes, desafortunadamente, estaba muy corrompida la cultura. Entonces estaban en contubernio con los mercaderes y les decían: bueno, mira, tú quieres darle lo mejor a Dios, ¿verdad? No, pues sí. Entonces, si tú traes tu ofrenda de lejos o de tu parcela, pues está bien, pero si tú quieres algo mejor, tiene que ser del templo, porque trae el sello kosher, ¿no? Ahí de que es de aquí del templo, ¿no? Entonces, y en algunos historiadores dicen que aún los sacerdotes no aceptaban las ofrendas que no vinieran de una venta del templo mismo. Los historiadores también mencionan que cuando después de la muerte de Jesús, un general romano llegó y saqueó el área del templo, no la destruyó, pero la saqueó, y encontró escondido un botín en oro y plata equivalente a 10 millones de dólares el día de hoy. O sea, de dinero que los sacerdotes en Cochupos estaban guardando por ahí. O sea, había mucha corrupción. Y no tenía nada de malo comprar y vender los animales. El problema es que lo estaban haciendo dentro del templo y estaban aprovechándose, vendiéndolo mucho más caro. Los cambistas daban un tipo de cambio exorbitante, pero como la moneda era del templo, entonces valía más para ese tipo de transacciones. Entonces el sistema económico y el sistema religioso estaban envueltos, estaban juntos y estaban deshonrando al Señor, pero también estaban esquilmando a las personas, y eso el Señor no le agradaba. Y vendían en el patio de los gentiles, era donde sucedía estas transacciones, y estaba prohibido por Dios. Ahora vamos a leer esa porción. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré.
Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En el templo había un problema de adoración, y este problema era evidente para todas las personas, ya que se manifestaba en 5 puntos diferentes. Primeramente que nada, habían cambiado el propósito del templo, porque el propósito del templo era espiritual, era oración, era sacrificio, era un lugar donde el Señor había establecido que tendría una reunión con su pueblo, con los seres humanos. Era el propósito del templo. ¿Cuál era el propósito del templo? Espiritual. Pero lo habían cambiado a un propósito económico. En Isaías 56:7 podemos leer que dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa ¿de qué? De oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. ¿Por qué? Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El propósito del templo establecido por Dios era espiritual. Y sin embargo, el templo se había convertido en un lugar ruidoso, apestoso, porque tantos animales se estima, Josefo estima que en una Pascua se sacrificaban más de 250,000 corderos en una sola semana. Entonces había bastante ruido, había bastante olor, y estaba lleno de desorden, pero sobre todo estaba lleno de codicia. Pues los sacerdotes, en complicidad con los mercaderes, estaban defraudando a los peregrinos, solo aceptando animales vendidos dentro del templo a precios inflados. Y es interesante ver que la palabra mercado en griego que vimos en nuestro estudio, en nuestro pasaje bíblico, es la palabra griega emporion. De esa que llamamos nosotros empresa, imperio. Y en la Biblia solo se usa esta palabra de manera negativa. O sea, es una empresa que es para defraudar a otros. Es una empresa monopólica, por así decirlo. Nunca, sí se lee como 7 u 8 veces en la Biblia la palabra emporio. Generalmente, o la mayoría de los casos, está en Apocalipsis y está hablando en contra de los mercaderes que traficaban con los almas de los hombres. Nunca está puesto en una forma positiva esta palabra emporion. Entonces Dios no está en contra de que haya comercio. El problema es que no debe de ser ventajoso. El problema debe de ser ganar. Si yo hago un trato con alguien y nada más yo gano, pues ya voy a perder a ese cliente después y no estoy honrando al Señor. Y anteriormente esta contaminación se había dado en el templo y fue una de las causantes de la destrucción del templo y la deportación a Babilonia. O sea, no fue la primera vez que sucedía esto, eso sucedía recurrentemente. Y podemos ver en Crónicas, dice: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Yahvé. Habían traído lo que sucedía afuera a lo interior, al lugar santo, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Yahvé, el Dios de sus padres, envió constantemente, ¿cuántas veces? Palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. O sea, Dios le estaba mandando por medio de los profetas, por los mensajeros, diciendo: cambien, dejen de hacer lo malo. Y Dios también nos habla a nosotros todos los domingos. Cuando venimos, Dios nos está pidiendo: cambiemos, pongamos en orden las cosas. Entonces Dios estaba constantemente llamándolos a arrepentirse, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios
y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Ahí viene loco otra vez con un mensaje el domingo, todo acatarrado, y viene a aventarnos sus broncas, ¿no? Viene a nada más a hablarnos cosas. Háblanos algo bonito, háblanos algo que nos haga sentir bien. Bueno, pues está bien, si estás bien con el Señor vas a salir de aquí tranquilo. Pero se burlaban de ellos. ¿Hasta qué? Esta es una palabra, esta es una frase terrible. ¿Hasta qué? Todo tiene un fin, todo tiene un término. Dios tiene paciencia hasta que llega al límite. Yo no sé quién de nosotros estamos aquí batallando con algunas cosas y la estamos dando largas y largas y largas, y Dios nos está diciendo: cámbialo, 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 entrega eso, pero hay un hasta qué. Y hasta que subió la ira de Yahvé contra su pueblo y no hubo ya remedio. Todo llega hasta un punto. Dios en su misericordia nos llama al arrepentimiento. El Espíritu Santo nos está llamando y nos está llamando. ¿Hasta qué? Hasta que ya no hay remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, a Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de sus fuentes. Ya no se burlaban ahí, Se acabó la fiesta, se acabó el escarnio a los profetas. Sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. ¿Cuántos saben que Nabucodonosor no era mejor que los judíos? ¿Cuántos saben de eso? ¿Cuántos saben que Dios usa personas malvadas para traer escarnio sobre su pueblo también? Decimos: ay, ese que está una persona mala. Sí, pero si nos portamos como tales, entramos dentro del juego de ellos y vamos a sufrir las consecuencias. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Yahvé y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. O sea, lo perdieron absolutamente todo, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Ellos estaban muy confiados de que eran el pueblo escogido de Dios. ¿Y cuántos saben que Israel era el pueblo escogido de Dios? No era. Y decían: estamos con el templo de Dios aquí, no le va a pasar nada. Podemos hacer lo que se nos pegue la gana, pero estamos con el templo de Dios aquí. O sea, venimos todos los domingos, diezmamos el 3%, cantamos, levantamos mano, ya no nos va a pasar nada. Podemos seguir adelante nuestra vida haciendo lo que querramos, que al cabo yo pertenezco o yo tengo una membresía en tal o cual iglesia. Y Dios no le interesan los edificios. Él permitió que la casa que Él mandó construir la demolieran, porque Él no está consternado, Él no está preocupado por edificios de piedra. Él está preocupado por los corazones de los hombres. Es donde Él habita realmente. Ahora, también en nuestro pasaje de Juan, los judíos fallaron en reconocer que el celo y acción de Jesús, o sea, el ímpetu que tuvo de limpiar su casa, no solo era correcto, sino legítimo. El celo del Señor, el Dios de la Biblia, es un Dios celoso. En Éxodo 34:14 nos dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Yahvé, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Ahora, nosotros lo entendemos el celo como algo negativo, pero el celo de Dios no es igual al celo del hombre. El celo del hombre nace de la inseguridad. ¿Cuántas personas conocemos, hombres que celan a sus esposas? Ahí le están dando vueltas a ver, y le están checando el teléfono a ver a quién están hablando. Algunos con cierta justificación, pero otros que es nada más: es que la amo tanto. No la amas. Lo único que estás haciendo es manifestando tu inseguridad. Pero el celo de Dios no es basado en la inseguridad, porque el celo de Dios es justo y se centra en un amor protector por sus hijos.
Pensé que era yo nada más. El celo de Dios es protección contra los ídolos que solo quieren destruir al hombre. Dios no quiere que sus hijos, su pueblo, se vaya detrás de los ídolos. No porque va a decir, híjole, es que me voy a quedar solo, nadie va a venir los domingos, aquí voy a estar solito. No, es porque sabe que el fin de los ídolos, el fin de los demonios es destruirnos. Es matar, robar y destruirnos. Nos podrán deslumbrar con ciertas cosas y ahí nos vamos, pero el fin de ellos es acabar con nosotros. Quien piense que puede hacer un pacto con Satanás está perdido, porque no es caballero para honrar sus acuerdos. Entonces, yo cuando estaba haciendo este estudio y teniendo una hija que tiene apenas 8 años, yo estaba pensando que el celo de Dios es como un padre de familia que ve a su hija que está saliendo con un tipo que a claras luces no le conviene, que lo conoce, que sabe que es un malandrín, que es un libertino, y la hija, que es hija de casa, que es hija cuidada, que es hija protegida, está deslumbrada por alguna razón, y el padre le está diciendo, no te vayas por allá. No porque sea inseguro el padre, no porque diga el padre es que me voy a sentir solo, sino es porque la quiere proteger. Y la niña dice, es que está celoso porque él sí está guapo y todo tatuado y toda la cosa. No es ese celo, es un celo pero por protegerte. Y ese es el celo que Dios tiene para con nosotros, de que no quiere que nos vayamos con los ídolos, porque son ídolos que nos van a usar, nos van a abusar y nos van a destruir. Lean el libro de Oseas, es tremendo ese libro para que podamos entender el celo del Señor. Y aún así, cuando regresamos todos golpeados, todos amancillados, Dios nos recibe y nos limpia. Es precioso ese libro de Oseas. Entonces no reconocieron el celo del Señor. Y Jesús, al ver cómo la casa de Dios estaba siendo contaminada, se irritó y se llenó de celo para limpiarla de toda inmundicia. Ahora, el versículo que los discípulos recordaron fue Salmo 69:9. Dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos, o sea, los agravios, las afrentas, las infamias, las ofensas, los ultrajes, las calumnias, los improperios, los insultos, o sea, todo esto de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El Salmo está diciendo que el salmista, al ver los insultos que hacían sobre la casa del Señor, él se sintió agraviado en sí mismo. ¿Tenemos ese celo para con el Señor? Yo cuando veo películas y siempre checo qué tipo de programación es. Soy medio ñoño y veo B15. Pero hay unos que son B15 que no. Yo he oído al Blockbuster, esta no es B15, cámbiala porque no es para adolescentes. Y cuando estoy escuchando que están usando el nombre de Dios en vano, que lo usan mucho en inglés, me dan ganas de apagarla ya. Digo, esto. Y hay ciertos actores que, si me quieren preguntar después, se los puedo dar la lista, que son repetitivamente, película tras película tras película, siempre como que les gusta esa característica de usar el nombre de Dios en vano. Y aunque sea de mucha producción la película, veo que está ese actor, prefiero mejor no verla. ¿Por qué? Porque me entristece ver cómo usan el nombre de Dios. No lo va a hacer menos ni nada al Señor, pero me incomoda mucho. Tampoco no voy a llegar a romper el estudio ni el Blockbuster ni nada, no, tampoco, pero sí es una tristeza que debemos de tener. Ahora, también no reconocieron la persona de Jesús. Ahora, esta visita al templo había sido profetizada 400 años antes por medio del profeta Malaquías. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente. ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo es súbitamente? No te vas a dar cuenta. No te vas a dar cuenta. Va a haber una auditoría. ¿Cuántos digo la palabra auditoría y tiemblan? Va a haber auditoría súbitamente.
a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Yahvé de los ejércitos, y quién podrá soportar el tiempo de su venida. O sea, ¿quién va a poder estar limpio? ¿Quién va a poder estar haciendo las cosas correctamente para esa visita? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Y Leví son los que trabajaban en el templo. Serán los sacerdotes, los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. O sea, iba a haber una limpieza. Dígale a la persona que está junto a usted, va a haber una limpieza. Y ellos lo sabían esto. Ellos debieron haber sabido que cuando llegó Jesús a hacer esto, les debió, así como los discípulos se acordaron del Salmo 69, ellos debieron haberse acordado de Malaquías, que apenas acaban de pasar 400 años. Ahora, cuando leemos esto, a mí me acuerdo, ¿alguien ha visto el programa Jefe Encubierto? Ahora más yo veo Jefe Encubierto, y es el dueño de corporaciones, o director general de corporaciones mundiales, y llega a expendio, a trabajar de nuevo, así como un nuevo empleado contratado. Y los que están trabajando con él no saben que es el jefe, el mero jefe. Ellos piensan que es una persona que las que tienen que entrenar. Y él está viendo cómo viven, cómo trabajan, cómo hacen las cosas. Y es muy emotivo porque al final pues ellos a veces se topan con gente con mucha necesidad y les ayuda. Pero hay unos que me dan mucha risa que los corren en el instante. ¿Por qué? Porque están destruyendo la imagen de la empresa. Están haciendo cosas indebidas y se lo están diciendo al jefe, pero como no lo conocen, como no lo reconocen, le dicen, mira, esto lo hacemos así, pero ellos dicen que lo hagamos así, pero mejor nosotros lo hacemos más fácil así. Acabo nadie se da cuenta. Imagínate, se lo están diciendo al mero jefe de todos. Y cuando se termina el programa, los exhiben públicamente y los corren públicamente. Está medio visceral el asunto, pero muchas veces eso va a pasar. Hacemos las cosas y creemos que nadie sabe. ¿Cuántos creen que nadie se da cuenta de lo que hacemos? Qué bueno que nadie levantó la mano. Dios sí se da cuenta. A lo mejor yo no me doy cuenta. A lo mejor quien está sentado junto a usted no se da cuenta, pero Dios sí se da cuenta. Y eventualmente va a salir todo expuesto. Hay unos que van a decir, no tengo nada que deber, estoy bien, gracias a Dios. Pero hay unos que tiemblan ante esto. Y no es para temblar de pavor nada más, es para temblar, para cambiar. Ahora, en lugar de arrepentirse, es interesante la naturaleza humana. O sea, fueron exhibidos, fueron mostrados que estaban haciendo mal, pero en lugar de arrepentirse, reconociendo que lo que estaba sucediendo estaba mal, y unirse a Jesús en la limpieza del templo, o sea, debieron dicho, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, estamos mal, debemos de cambiar, tenemos que hacer un cambio aquí. En lugar de hacer eso, pidieron una señal, cuestionando la autoridad de Jesús para limpiar el templo. No cuestionaron la limpieza del templo, que era a viva luz, todo era correcto, pero cuestionaron la autoridad de Jesús, cuando ese acto en sí ya era una señal válida. Y más adelante en Mateo 12:39 el Señor les dice así: Jesús respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. O sea, ¿con qué autoridad vienes? Deja tú la autoridad, lo que está pasando aquí no lo quieres reconocer. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, que iba a ser Jesús puesto 3 días bajo tierra, muerto, pero resucitaría. Quien está empeñado en hacer su propia voluntad, le reclamará a Dios por los actos de limpieza que suceden en su vida. Me he tocado varones que dicen, es que perdí el trabajo y el negocio, ¿y qué hacías? No, pues vendía droga. Pues te lo quitó el Señor, porque no va contigo, no va, estaba mal. Pues sí, pero es que me hubiera dejado agarrar un poquito más de chamba, más dinerito. Pues a lo mejor agarrabas más plomito en lugar de plata, ¿no? Entonces, si Dios está quitándote algo que no debe de estar en tu vida,
Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Porque te está quitando algo que no pertenece en un corazón de un hijo de Dios. Y en este pasaje, esta era una oportunidad tremenda para los judíos de arrepentirse de sus pecados y rededicar sus vidas. Yo doy gracias a Dios que Dios es el Dios de la primera, de la segunda, de la tercera oportunidad, de cuantas oportunidades necesitemos para limpiarnos. Y Él nos da la oportunidad de hacerlo nosotros mismos, de meternos con. También nos puede ayudar, pero Él te da primeramente la primera opción de que tú lo hagas. Ahora, también no entendieron el poder de Jesús, cuestionaron la respuesta de Jesús. Jesús les dijo: en 3 días destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y ellos respondieron: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Le estaban cuestionando, fíjense, le estaban cuestionando al creador del universo, que creó todo, lo creó en 6 días. Le estaban cuestionando que si podía en 3 días levantar un templo de piedra. No cabe. En Colosenses 1:15 al 17 nos habla de quién es Jesús. Dice: Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Quieres conocer a Dios? Ahí está Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. Cuando platico con ciertas personas que esos que van a tocar todos los días, los sábados en las mañanas en las puertas, les saco este pasaje. Me dicen: ¿ves? El primogénito fue el primer hijo. Y no, la palabra en griego es prototipo, es el primero en ¿cómo se llama? En eminencia. Y siempre les pregunto: ¿cuántos primogénitos tuvo Dios? Pues nomás uno. Lee la Biblia, al menos hay 3 primogénitos. Ahí también se los dejo a ustedes de tarea. Hay 3 personas a las que llama el Señor su primogénito, porque en Él, o sea en Jesús, fueron creadas, y ahí ellos le agregan en su Biblia todas las demás cosas, le agregan el demás, y lo ponen así en itálicas. Le digo: eso no va ahí, tú sabes. Bueno, pero pues es que así cuadra. Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, o sea, Él lo creó y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién creó todo? Jesús. Y le preguntamos que si puede construir en 3 días un templo. Pues es porque no lo conocemos. Y Pablo tiene razón cuando dice acerca del hombre que, profesando ser sabios, se hicieron necios. El que está aferrado a hacer su voluntad se convierte en un necio. Tampoco entendieron a qué templo se refería Jesús. Aquí es bien importante y bien interesante esta parte. Los judíos creían que se refería al templo construido por Herodes. Sin embargo, Jesús se refería a su propio cuerpo. Eso lo entendemos perfectamente bien. En el versículo 14, cuando dice que llegó al templo, la palabra griega que usa es hierón. Templo es hierón, es todo el templo, todos los patios de los gentiles, lo de adentro, todo el complejo, pues el campus es hierón. Pero cuando se refiere a decir destruir este templo, ya no usa la palabra hierón, ya no usa la palabra todo el complejo, el campus, usa la palabra naos, que significa altar, y se usa para el lugar santísimo. Es lo que está en el núcleo, en el centro del complejo, es la parte más importante. Entonces ellos pensaban que se trataba acerca del complejo, y él decía del lugar santísimo. Desde la situación política de Israel, tenemos que recordar que en este momento Israel vivía una ocupación romana, una ocupación, y diría yo también una explotación romana. El templo para ellos era un símbolo nacionalista, y hasta cierto punto era como un ídolo, aún entre los discípulos de Jesús. Lo veían como esto es nuestro, esto es como las chalupas de Xochimilco, o sea,
hará lo que sea, pero esto es nuestro, esto es mexicano, esto es judío. Y fíjense, también los discípulos tenían esto, decía Marcos, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Yo he estado en Jerusalén y las piedras para el cimiento, ahorita el templo ya no existe, pero las piedras para el cimiento del templo son enormes. Así como dicen en mi tierra, si así está el camino, ¿cómo estará el rancho? ¿No? O sea, si los cimientos están así, son unas moles de piedra, era impresionante para los discípulos. Dicen: mira, Señor, cuán grandes piedras, mira, Señor, estos edificios preciosos. ¿No te impresionas? Fíjense la contestación de Jesús en el siguiente versículo. Jesús respondió, le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Muchas veces queremos impresionar a Dios con nuestras acciones, con nuestra religiosidad, con las cosas que hacemos, y Dios no lo impresiona en esas cosas. Él ve el corazón. Dice: ¿crees que yo me voy a limitar a disciplinar a mi pueblo por un templo? Y profetizó que ese templo quedaría arrasado, y hasta la fecha hay fotos, hay postales que se cumplió esa profecía en el año 70 de nuestra era. Ahora entramos en la segunda parte y la pregunta es: ¿qué nos consume? ¿Qué nos consume? Porque a Jesús le consumía, en el versículo 17, si recordamos el Salmo 69:9, dice que al Mesías le consumiría un celo por las cosas de su Padre. Y la palabra consumir es devorar, es comer por completo. Entonces la pregunta obligada es: ¿qué nos consume? ¿Qué nos está comiendo? Y las cosas que no nos deben de consumir, por ejemplo, son preocupaciones materiales. ¿Cuántos están en la noche? Y trabajo, tendré trabajo, ya viene la crisis, mis 20 pesos se devaluarán, y estamos dándole vueltas y vueltas. Nos está comiendo una preocupación material. Pero en Lucas 12, 22 al 23, el Señor dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanes, no te preocupes por tu vida, ¿qué vas a comer? Ni por el cuerpo, ¿de qué te vas a vestir? La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Estaba diciéndole Jesús a sus discípulos: no te preocupes por esas cosas. Pero es que el retiro, el fondo del retiro, no le he metido suficiente a la Afore, ¿qué va a pasar conmigo? Confía en el Señor. Ahora, no es para que seamos negligentes y hagamos un carnaval de la vida, pero una cosa es hacer las cosas que tenemos que hacer, y otra cosa es estar preocupados por lo que va a suceder. Hay un dicho que me gusta mucho que dice: hoy es la preocupación de ayer. O sea, por lo que tú te preocupabas ayer, ¿qué crees? Ya llegó. Es hoy, y mañana va a ser otro día que vas a preocuparte, o te vas a ocupar en hacer las cosas correctamente. Entonces, las cosas que no nos deben de consumir son preocupaciones materiales, tampoco preocupaciones sociales. Ay, es que van a decir que es una aleluya porque ando viniendo a las cosas de Dios. En Mateo 5:11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, obviamente mintiendo, ¿no? Si son reales, pues ahí hay que tener cuidado, pero muchas personas les da miedo acercarse al Señor por el qué dirán. ¿Qué importa lo que diga la gente? ¿Qué importa? Lo importante es lo que diga Dios de nosotros. También hay preocupaciones de salud. ¿Cuántas personas tienen pavor de que les dé cáncer? Yo les digo que científicamente está completamente comprobado que todos vamos a morir. Como dicen en Estados Unidos, tanto la muerte como los impuestos son las únicas garantías que hay. Entonces, de que te vas a morir, te vas a morir. Claro, no puedes ser negligente y tienes que cuidar tu cuerpo hasta donde pueda, pero que no te consuma eso, que no sea tu preocupación. Hay gente que anda con guantes y con tapabocas, no vaya a ser que me dé el ébola o una cosa de esas.
pues yo confío en el Salmo 91, que aunque haya pestilencia nocturna, no me va a llegar. Y si me llega, pues no importa, un día me voy a ir, me voy más rápido con el Señor. Ahora, tampoco no voy a andar buscando ébola a ver dónde me da, ¿no? Pero este pasaje me encanta en Daniel, me encanta porque se lo pongo yo a los de la fe positiva. Me encanta, me dice, estaban los tres jóvenes que los iban a echar al horno de fuego por no adorar a la imagen de Nabucodonosor. Dice, he aquí, ¿no quieren que los salve? Inclínense. Y ellos contestan, he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sépase hoy, reycito, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos dijeron, Dios nos puede salvar, y aunque no nos salve, como quiera no nos vamos a doblar delante de tú. Estaban resueltos a no dejar al Señor, a no contaminarse. Nos podrás quemar en horno, pero no nos preocupa nuestra salud, no nos preocupa nuestra vida, nos preocupa más servir a nuestro Dios. Eso es lo que nos preocupa y lo que nos ocupa. En lo que sí debemos de estar ocupados es en nuestra relación con Dios. En Mateo 24, 44 al 51 dice, por tanto, también vosotros estad, ¿qué? Preparados. Dale un codazo al que está junto. No. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Porque el Hijo del Hombre, o sea Jesús, en su segundo visita a la tierra, vendrá a la hora que no pensáis. Yo siempre quería que llegara ¿cómo se acuerdan del 21 de diciembre del 2002? Yo quería que llegara el 20 para que se les quite. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? O sea, ¿quién es el siervo fiel? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Jesús va a venir. ¿Cómo te va a hallar? ¿Haciendo las cosas correctamente? ¿Con tus cuentas en orden? ¿O en desorden y en pecado? ¿Cómo te va a encontrar? De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. No sabemos en qué momento va a venir el Señor. Sabemos que va a venir. Cuando estaba en la escuela dominical, antes que se llamara Comando Águila, exactamente, vimos este pasaje y tenía 3 chicos que eran desastrosísimos. ¿Cómo eran? Desastrosísimos. Y yo dije, van a caer. Entonces les di el pasaje, les di la enseñanza y les dije, tengo que salir ahorita, los voy a dejar solo, no tenía apoyo en ese momento. Dije, tengo que salir y al ratito vengo. Quédense todos sentados, quédense todos callados. Y me salí. Les di 5 minutos, dije, ahorita voy a llegar, va a ser un relajo aquí, ¿no? No, me callaron la boca, estaban todos sentaditos. Dije, así es como el Señor nos dice que tenemos que hacer. Que sigamos haciendo las cosas. Si tardo 5 minutos, si tardo 10 minutos, si tarda 10 años, 20 años, 1000 años, dice el Señor que tarda, no porque sea tardado, sino porque quiere que más personas vengan a conocerle a Él. Entonces, tenemos que estar preparados porque no sabemos. Tenemos que vivir nuestra vida como si hoy fuéramos a ir a la presencia de Dios a entregar cuentas de nuestras acciones. Si hoy nos tocara ir a la presencia de Dios a entregar cuentas, ¿cuántos estarían nerviosos? Ahora, la cosa es que no sabemos cuándo va a ser eso. Puede ser en 20 años, en 30 años, o puede ser ahorita a mediodía. ¿Cuándo va a ser?
Jesús sacó del templo todo lo que no correspondía ahí. Ahora es importante notar que Jesús, siendo del linaje real de David, no irrumpió en el palacio de Herodes, el tetrarca e hijo de Herodes el Grande. No entró ahí, aunque él hubiese sido un rey legítimo. Herodes era un rey, era edomita, imagina, era hijo de los edomitas, no era ni siquiera judío. No tenía que estar ahí, pero Jesús decía, mi reino no es de este mundo. O sea, él no tenía problemas con Herodes, porque decía, yo no vengo a establecer un reino ahorita. Mi reino es celestial. Él no fue contra la injusticia del palacio. Él fue a lo que estaba pasando en la casa de su padre. Y al llegar al templo, Jesús se encontró con cosas que no correspondían ahí. Si me invitan a su casa a comer y yo llego y hay un hipopótamo en la sala, yo diría como que este hipopótamo no va aquí, ¿no? O sea, no corresponde. Saben que hay cosas que corresponden y cosas que no corresponden. Un hipopótamo en la sala no corresponde ahí. Entonces llegó Jesús y encontró cosas que no correspondían en el templo del Señor. Sin embargo, nadie estaba haciendo nada al respecto. Está como el hipopótamo, pues ahí está un hipopótamo. Ahí está desde que llegamos, pues ahí está. ¿Y alguien lo quiere sacar? No, ¿quién lo va a sacar? Si ahí estaba cuando llegamos. La gente estaba molesta con las acciones de los sacerdotes, pero nadie hacía nada. Solo Jesús entró en acción. A la gente no le gustaba y podía reconocer lo que los sacerdotes estaban haciendo, pero no hacía nada. Solo Jesús, en cuanto entró en acción. Ahora, la pregunta que a mí me gusta hacerme es, ¿cómo llegaron los animales ahí? No fue como con Noé, que fueron llegando así. No. ¿Cómo llegaron los animales ahí? Alguien los tuvo que llevar. ¿Y por qué se le ocurrió a alguien llevar animales donde no correspondían? Porque nació en su mente, en su corazón, un acto pecaminoso. El pecado nace primeramente en la mente del hombre. La batalla que nosotros tenemos es en nuestra mente. Cuando el enemigo está aventando dardos, es que si los vendes podrías ganar más dinero. Mira, ponles un sello ahí que diga que es kosher y aquí nada más ganas más dinero. Empiezan a hacer como sugerencias. Es más, hasta podrías mejorar el diezmo. Pasas del 3% al 6%. Y empezamos pues sí, cierto, y aparte me lo merezco. Y empezamos a entretener pensamientos equivocados y producen muerte. Dice Proverbios 23:7, la primera parte, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué piensas en tu corazón? ¿Qué piensas en tu corazón? ¿Qué cosas? Me gusta mucho un pastor que decía, sería bueno que tuviéramos una televisión aquí encima de nosotros que transmitiera lo que estamos pensando. ¿Cuántos la pagarían? Imagínate que nos viéramos con una televisión, todo lo que hoy se ve bien santo el pastor. Vamos a ver qué está viendo. Híjole, hermano. Todo eso está pensando. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ezequiel 38:10 dice, así ha dicho Yahweh el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Mal pensamiento. Aquí Ezequiel está diciendo, alguien va a venir y te va a hablar malas palabras. Ahora, y aprovechando que está muy de moda la Casa Blanca y no sé qué tantas cosas, aprovecho para decir, no permitan que suba en su corazón pensamientos malvados. Bendigan, oren por la pareja, por el presidente, oren por él. No sabemos nada más un puntito de muchas cosas. No sabemos ni siquiera la verdad completamente. Conocemos lo que nos dicen y con eso ya nosotros hacemos toda un comentario, ¿no? Y un discernimiento. Y miren, yo no soy de ningún partido, yo soy monárquico. Yo soy de Rey Jesús, nada más. Pero
Cuando nosotros permitimos ese palabra de maldad que entre en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, van a ejecutarse. Pues eso, no voy a pagar impuestos. No voy a pagar impuestos. No paga impuestos y vas a ver cómo te van a llevar a una casa más blanca y más grande, ¿no? Entonces, no permitas pensamientos malvados en tu corazón. En Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia son los deseos malvados. Después que ha concebido, da a luz el pecado. O sea, primero el antojo. Pues aquí lo estoy entreteniendo, no hago nada malo, simplemente aquí le doy vuelo y le lacha, ¿no? El corazón, pienso, no estoy haciendo nada de malo, pero más le estoy dando vuelta. Da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. ¿Dónde empieza la muerte? En la mente. ¿Cómo llegaron esos animales a donde no correspondían? En la mente y en el corazón de los sacerdotes y de los mercaderes. Aquí venimos a la aplicación. Dile al que está junto a ti, ya despierta porque viene la aplicación. ¿Qué hay en nuestros corazones que no corresponden a un hijo o una hija de Dios? 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo? Y aquí la palabra es naos, es lugar santísimo. No es templo, es que yo soy catedral porque estoy. No, es el lugar santísimo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si yo soy el altar, el lugar santísimo del Espíritu Santo morando en mí, ¿qué cosas hay en mi corazón, en mi vida, en mi pensamiento que no corresponden? Que estoy contaminando el templo de Dios. Créanme que esto lo tenemos que hacer continuamente. Debemos de tener cuidado que no haya cosas que no correspondan a Dios en nuestros corazones. Porque ¿qué tiene que ver la luz con la oscuridad? Nada. Una síntesis de 1 Corintios 13 de las cosas que son contrarias a Dios: envidia, jactancia, o sea, yo soy esto y lo otro, soy Treviño Garza y por eso masco chicle, no. Arrogancia, soy mejor que los demás. Imprudencia, digo lo que se me pegue la gana, al cabo es problema tuyo si te enojas. Egoísmo, irritabilidad, o sea, ando enojado fácilmente. Rencor, inmoralidad. Nada de esto que está en 1 Corintios 13 corresponde a un hijo de Dios. Ahora, si existen estas actitudes en nuestro corazón, si somos creyentes de verdad, nuestro corazón no debe tener lugar para estas actitudes. Jesús tuvo estas actitudes cuando echó fuera a lo que no correspondía dentro del templo. Primeramente, identificó lo que estaba mal. No se vale decir, Señor, tú sabes todo lo que tengo mal en mi corazón. No, adiós, amén. Identifica lo que está mal. ¿Hay envidia en mi corazón? Dilo, confiésalo, dice el Señor. A mí me da mucha risa, Mónica, porque yo no puedo dormirme en la noche si no me baño. Literalmente me acuesto y ya estoy muy cansado, me acuesto y ando dando vueltas. Y yo creo que es el Señor el que me está inquietando, porque me dice, así como te toca bañarte físicamente, en la regadera me pongo a cuentas con el Señor también. No te duermas antes de ponerte. Ay, Señor, si no hice nada. Y empiezas a bañar. Ay, Señor, si hice. Si tuve. Que nos inquiete y que no podamos dormirnos sucios. Hay envidia, hay jactancia. O sea, tenemos que confesar. Dice la palabra que si confesares tus pecados, serán perdonados. No se vale decir, pues tú sabes, Señor, todo sabes el cochinero que tengo yo. Nómbralo, identifícalo, reconócelo. Di, soy esto, tengo esto. ¿Cuántos saben que es más fácil encontrar la paja en el prójimo que la viga en nuestro ojo? Es decir,
¿Sabes qué, Señor? Soy egoísta, he tenido actitudes egoístas. Perdóname, Señor, perdóname. Y tuve egoísmo en esto. ¿Y qué voy a hacer al contrario? ¿Sabes qué, Señor? He estado con rencor. Y eso no va adelante. He tenido temores. No va con un hijo de Dios. No fue pasivo. No dijo, bueno, mañana. Año nuevo, en el año nuevo del 2016, porque ya está pasando este. Fue inmediatamente actuó para limpiar el templo. Ahí se fue esto. Fue valiente. ¿Cuántos saben que se necesita tener valor para hacer esto? Porque había muchos intereses contrarios. Mucha gente no le convenía lo que Jesús estaba haciendo, pero él fue valiente. Cuando tú enfrentes estas cosas, vas a tener que ser valiente. Vamos a tener que ser valientes. ¿Por qué? Porque tenemos muchos intereses involucrados. Y vamos a tener que cortar con muchas cosas. Ejerció violencia. No dijo, váyanse. Azotó cuerdas, eso es un acto de violencia. Volcó mesas, empujó gente. Y nosotros queremos, Señor, saca esa faltita que tengo ahí en mi corazón. Tenemos que ser violentos con esto. La palabra de Dios dice, el reino de Dios desde los tiempos de Juan sufre violencia. ¿Y quién lo arrebata? Los violentos. Los violentos son los que han encontrado. Uy, ya me fui. Ya lo apagué yo. Ahí se me lo pueden prender otra vez ahí arriba. Los que encuentran algún mal en su corazón tienen que ser violentos para sacarlo. Porque no se va a ir así nada más. Tenemos que ejercer violencia contra la imprudencia, contra la inmoralidad. Si hay algo que tenemos que cortar con la inmoralidad, córtalo. Corta el internet, corta el cable, corta lo que tengas que cortar. Sé violento con lo que tienes que hacer. No andes. ¿Cuánto creen que el demonio se va a ir así? Vete. Tienes que ser violento. Fue congruente con la palabra de Dios. Todo lo que tú hagas, no vas a llegar a sacar a la suegra. Ahora violencia contra la suegra. No. Tienes que ir congruente con la palabra de Dios. Todo lo que tú hagas lo tienes que filtrar con la palabra de Dios. Y fue constante. Los comentaristas debaten que si fue una o dos veces, pero yo tiendo a creer que fueron 2 veces las que Jesús entró en el templo. ¿Por qué? Los echó la primera vez. ¿Y qué creen que pasó? Volvieron a meterse. Fue crucificado Jesús. ¿Y qué creen? Volvieron a meterse. ¿Y qué pasó? Tuvo que destruir el templo el Señor, porque había perdido el objetivo. Yo no quisiera que fuéramos destruidos. Yo no quisiera que porque hemos cambiado el propósito por el cual Dios nos puso aquí, que es traerle gloria y honra, seamos destruidos porque no fuimos diligentes en limpiar nuestro templo. Y tenemos que ser constantes todos los días, porque como se va una cosa, al rato quiere regresar otra vez y tienes que echarlo fuera, tienes que mantenerte limpio. ¿Cuántas veces te bañas a la semana? ¿Cuántas veces? Diario. Yo me baño 2 veces diarias, porque así me ensucio yo. Entonces diario tienes que estarte limpiando tu espíritu, limpiando tu corazón. Echa fuera. Ahora vamos a hacer una oración. Aquí tenemos algunos. No empiezan a, mira, tú tienes no, tenemos algunos. Si tú tienes, si el Espíritu Santo te ha mostrado que tú tienes que poner acción, que tú tienes que ser diligente en esto, vamos a hacer una oración. Porque hoy empieza la limpieza de tu templo. Si hay cosas que no corresponden en tu vida, podrás etiquetarte como cristiano, pero si camina como pato, huele a pato y habla como pato, ¿qué es? Un cristiano haciéndose pato. Entonces, no nos hagamos patos con esto.
Podemos aprendernos el lenguaje cristianoide y podemos engañar a todo mundo, menos a dos personas: a Dios y a nosotros mismos. A Dios y a nosotros mismos no nos podemos engañar. Si tú tienes en tu templo, en tu corazón, alguna de estas cosas, y aún las que no están ahí, pero tú las has reconocido, te doy un aplauso porque has dado el primer paso, que es reconocerlo. A lo mejor es el más difícil de todos los pasos, reconocerlo. Pero no te quedes ahí, échalo fuera, échalo fuera. Filipenses dice que con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese celo que tuvo el Señor para echar fuera lo que no correspondía, lo podemos tener para echar fuera todo lo que no corresponde a nuestro corazón. Y vamos a orar. Señor, en este día yo me he dado cuenta que hay cosas en mi corazón que no pertenecen ahí, porque soy hijo tuyo. Hay egoísmo, hay envidia, hay chisme, hay mentira, hay inmoralidad. Señor, en este día yo te pido perdón, Señor, por eso. Yo te pido perdón y lo reconozco, Señor, que está ahí, Señor. Pero yo vengo delante de ti y te pido que con tu fuerza, con tu poder, lo podamos echar fuera, con violencia, Señor. Quiero ser radical, Padre, y no permitir que vuelva a entrar, Señor. Cuidar mi corazón sobre toda cosa cuidada. Es el lugar donde habita tu Espíritu Santo, Señor. Y te pido perdón porque he permitido que se contamine, Señor. Pero hoy digo, hasta aquí, Señor. Porque yo quiero un día ir a tu presencia y entregar cuentas claras, Señor. Poder escuchar de tu voz: entra en el gozo de tu Señor, siervo fiel y bueno. Yo quiero, Señor, ver con anhelo ese día, no con temor, no con terror, Señor. Quiero verlo como el día de mi graduación, Señor, no el día de mi juicio. Gracias, Señor, porque tú haces todas las cosas nuevas, Señor. Y aún lo que ya hemos reconocido, Señor, lo que ya hemos identificado, hay más cosas, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos muestre, Señor. Y hoy lo reconocemos, pedimos perdón, nos arrepentimos y nos alejamos de eso. Lo echamos fuera de nuestro corazón, de nuestra vida, y decimos: no tienes parte ni suerte con nosotros, conmigo. A partir de hoy no hay celos, no hay envidias, no hay egoísmos, no hay chismes en mi vida. En el nombre de esa porción dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En el templo había un problema de adoración, y este problema era evidente para todas las personas, ya que se manifestaba en 5 puntos diferentes. Primeramente que nada, habían cambiado el propósito del templo, porque el propósito del templo era espiritual, era oración, era sacrificio, era un lugar donde el Señor había establecido que tendría una reunión
con su pueblo, con los seres humanos. Era el propósito del templo. ¿Cuál era el propósito del templo? Entregar, tenía que ser perfecto y sin mancha, que era un preámbulo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que tenían que llegar a la ciudad y comprarlo. Ahora, el problema era que cuando llegaban a la ciudad, los sacerdotes, desafortunadamente, estaba muy corrompida la cultura. Entonces estaban en contubernio con los mercaderes y les decían, bueno, mira, tú quieres darle lo mejor a Dios, ¿verdad? No, pues sí. Entonces, si tú traes tu ofrenda de lejos o de tu parcela, pues está bien, pero si tú quieres algo mejor, tiene que ser del templo, porque trae el sello kosher, ¿no? Ahí de que es de aquí del templo, ¿no? Entonces, y en algunos historiadores dicen que aún los sacerdotes no aceptaban las ofrendas que no vinieran de una venta del templo mismo. Los historiadores también mencionan que cuando después de la muerte de Jesús, un general romano llegó y saqueó el área del templo, no la destruyó, pero la saqueó y encontró escondido un botín en oro y plata equivalente a 10 millones de dólares el día de hoy. O sea, de dinero que los sacerdotes en Cochupo se estaban guardando por ahí. O sea, había mucha corrupción. Y no tenía nada de malo comprar y vender los animales. El problema es que lo estaban haciendo dentro del templo y estaban aprovechándose, vendiéndolo mucho más caro. Los cambistas daban un tipo de cambio exorbitante, pero como la moneda era del templo, entonces valía más para ese tipo de transacciones. Entonces el sistema económico y el sistema religioso estaban envueltos, estaban juntos y estaban deshonrando al Señor, pero también estaban esquilmando a las personas, y eso el Señor no le agradaba. Y vendían en el patio de los gentiles, era donde sucedía estas transacciones, y estaba prohibido por Dios. Ahora vamos a leer eso. El problema debe de ser ganar. Si yo hago un trato con alguien y nada más yo gano, pues ya voy a perder a ese cliente después y no estoy honrando al Señor. Y anteriormente esta contaminación se había dado en el templo y fue una de las causantes de la destrucción del templo y la deportación a Babilonia. O sea, no fue la primera vez que sucedía esto, eso sucedía recurrentemente. Y podemos ver en Crónicas, dice, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Yahvé. Habían traído lo que sucedía afuera a lo interior, al lugar santo, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Yahvé, el Dios de sus padres, envió constantemente, ¿cuántas veces? Palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. O sea, Dios le estaba mandando por medio de los profetas, por los mensajeros, diciendo, cambien, dejen de hacer lo malo. Y Dios también nos habla a nosotros todos los domingos. Cuando venimos, Dios nos está pidiendo, cambiemos, pongamos en orden las cosas. Entonces, Dios estaba constantemente llamándolos a arrepentirse, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Ahí viene loco otra vez con un mensaje el domingo, todo acatarrado, y viene a aventarnos sus broncas, ¿no? Viene a nada más a hablarnos cosas. Háblanos algo bonito, háblanos algo que nos haga sentir bien. Bueno, pues está bien, si estás bien con el Señor vas a salir de aquí tranquilo. Pero se burlaban de ellos. Hasta que, esto es espiritual, pero lo habían cambiado a un propósito económico. En Isaías 56:7 podemos leer que dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa ¿de qué? De oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. ¿Por qué? Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El propósito del templo establecido por Dios era espiritual. Y sin embargo, el templo se había convertido en un lugar ruidoso, apestoso, porque
Tantos animales se estima, Josefo estima que en una Pascua se sacrificaban más de 250,000 corderos en una sola semana. Entonces había bastante ruido, había bastante olor y estaba lleno de desorden, pero sobre todo estaba lleno de codicia. Pues los sacerdotes, en complicidad con los mercaderes, estaban defraudando a los peregrinos, solo aceptando animales vendidos dentro del templo a precios inflados. Y es interesante ver que la palabra mercado en griego que vimos en nuestro estudio, en nuestro pasaje bíblico, es la palabra griega emporion. De esa que llamamos nosotros empresa, imperio. Y en la Biblia solo se usa esta palabra de manera negativa. O sea, es una empresa que es para defraudar a otros. Es una empresa monopólica, por así decirlo. Nunca, sí se lee como 7 u 8 veces en la Biblia la palabra emporio. Generalmente, o la mayoría de los casos, está en Apocalipsis y está hablando en contra de los mercaderes que traficaban con los almas de los hombres. Nunca está puesto en una forma positiva esta palabra emporion. Entonces Dios no está en contra de que haya comercio. El problema es que no debe de ser ventajoso. Hasta allá, hasta Los Cabos, ¿verdad? Que esta transmisión, esta reunión es transmitida hasta allá. Y pues preparen sus corazones porque tenemos una preciosa enseñanza de parte del Señor por medio de nuestro pastor Hugo Treviño. Muy buenos días. De hecho, a los de la alabanza les digo que ya no usen este micrófono, estoy un poco acatarrado, entonces si quieren descansar un rato, úsenlo, si no, pónganlo aparte. Bien, pues estamos en nuestra serie de estudiando el libro de San Juan. Ya estamos en el capítulo 2, en la segunda parte. Vamos a ver versículos 13 al 25 y el tema es la limpieza del templo, la limpieza del templo. Como preámbulo, durante la Pascua, los judíos ofrecían en sacrificio corderos y palomas como un rito establecido por Dios para limpieza de sus pecados. O sea, esos animales fungían como un sustituto por la que la paga del pecado es muerte. Entonces, en lugar de morir la persona, ofrecían en sacrificio a estos animales. Y todo judío varón debía cumplir con este rito, sin importar qué tan lejos viviese de Jerusalén, qué tan lejos viviera del templo. Y por ello la población de Jerusalén durante ese tiempo crecía de unas 250,000 personas a más de 2,5 millones de personas, porque venían desde Irak, venían desde Egipto, venían desde todas partes del mundo conocido para ofrecer sus sacrificios. Y muchos de los peregrinos no podían traer consigo sus ofrendas, porque pues venían de lejos, o eran agricultores, o eran comerciantes, y la ofrenda, el animal que se tenía que